¿Se acuerda los días cuando la iglesia evangélica solo hablaba de Apocalipsis? Ya no se oye tanto de Apocalipsis, ¿verdad? Se me olvidó dar la introducción. Tenemos a Gabriel en la cámara. ¿Listo, Gabriel? ¿Estamos? Muy buenos días a todos. El Señor les bendiga. Esta es la Iglesia Presbiteriana Reformada Pacto de Gracia en San José, Costa Rica. Enviamos un saludo para todos los que nos acompañan, también por medio de la grabación. Y hoy iniciamos una pequeña serie. Bueno, no sé qué tan pequeña va a ser. Usted sabe que estas cosas como que cobran vida solos, ¿verdad? Mis series. Pero vamos a empezar un poco sobre Apocalipsis y les invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis 1 y vamos a leer unos versículos del primer capítulo. Apocalipsis 1, empezando en el versículo 1. Pongamos atención cuidadosa a cada frase. Hay algunos detalles aquí que son interesantes que yo he notado también ya en el estudio de esto. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la salvación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Hasta ahí por ahora, hermano. Le pregunté a mi nieta Amanda que quería que predicara, ya que habíamos terminado con Pedro. Y ni lo pensó mucho, dice: ¿Apocalipsis? Eso es lo que pasa cuando usted pide opiniones. Esto no es un libro fácil. Y ahora me embarcó con estar predicando sobre Apocalipsis. Sin embargo, hermanos, es bueno y agradezco que me lo haya pedido, porque este libro sí es importante para los cristianos. Versículo 1 dice, y es el primer término en el griego, y es el nombre que se le ha dado al libro, Apocalipsis. Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. Es una revelación. Este término da a entender, hermanos, un descubrimiento, un abrir, ¿verdad? Y vamos a ver que es casi visual, mucho es visual. Es correr el telón para que usted mire. Esa es la idea. Es una manifestación, es una revelación
de lo que va a suceder. Y es un libro para ver. Apocalipsis no es como algunas cartas de Pablo, que son conceptos. La justificación, la regeneración. Estos no son conceptos, estos son imágenes que se nos presentan. Son metáforas, pero 10 al no sé qué poder, porque son imágenes de acontecimientos que pinta Juan. Si usted lee este libro, ojalá en voz alta, es como pintar escenas, pintar acontecimientos. Es un libro para ver, ¿verdad? De hecho, dice versículo 2, de todas las cosas que ha visto. Es una revelación de visión. Juan vio estas cosas y ahora las representa para nosotros. 52 veces en el libro se utiliza el verbo ver. Dice Juan, y yo vi. Vio. Señales, una señal por lo general es algo visto, ¿verdad? Me imagino que puede haber una señal audible, pero por lo general hablamos de señales, y en capítulo 12 y en capítulo 15 hay señales que son presentadas visiblemente. Notemos, hermanos, que es Jesucristo mismo que revela, versículo 1, Dios le da a Cristo que revela a Juan. Esto es importante, porque es Jesucristo el que presenta esta revelación. ¿De qué manera es Jesús calificado para dar esto, hermanos? Es muy sencilla la respuesta, porque Él es el Señor de la historia. Jesús es el actor, por decirlo así. Jesús es el motor de todo esto. Jesús es el que va a hacer lo que le dice a Juan. Jesús es el Señor de la historia, Señor de los reyes de la tierra, dice, el Todopoderoso, el Alfa y el Omega. El punto Omega no ha sucedido todavía. Omega es la última letra del abecedario griego. Alfa es el principio. Jesucristo es el principio y el fin. El fin no ha sucedido todavía, pero Él es el Alfa y Omega, el principio y fin, el soberano de los reyes de la tierra, el Todopoderoso. Esto es el tema principal del libro, hermanos. El señorío y la victoria de Cristo. Los teólogos hablan de un principio de ya y todavía no, ¿verdad? Nosotros hemos hablado eso aquí. Cristo es victorioso. Su resurrección que celebramos en 15 días fue el sello, la garantía de su victoria final. Sin embargo, no hemos visto la consumación de esa victoria todavía. Ese es el todavía no. Todavía no está consumada la victoria, pero sí es garantizada. Sí está sellada. La señal de la resurrección fue dada en la historia, en un lugar específico, en un momento específico. La victoria está ganada ya. Todavía no está consumada. Y ese es el motivo de este libro, hermanos. De la certeza absoluta de la victoria de Cristo en medio de un proceso en que no se ha consumado todavía. Ese es el punto del libro. Para que tengamos tanto confianza, pero que estemos prevenidos también. Esto debe darnos confianza a diferentes niveles. De manera personal, ahorita estuvimos con la oración congregacional y varios presentaron peticiones serias, peticiones graves, peticiones de peso. Vivimos en un mundo que está aconteciendo muchas cosas, muerte. En otros países la iglesia enfrenta persecución real. A nivel personal, este libro debe inspirar confianza en nosotros. Para nosotros como iglesia, hermanos, necesitamos esta confianza para ser obedientes, para hacer lo que Dios nos pide. Necesitamos esta confianza. Ahora, hay otros libros en la Biblia que tienen porciones parecidas. En el Antiguo Testamento conocemos otros libros que tienen lo que llamamos apocalíptica, ¿verdad? Se toma de este mismo libro. Pinta la historia en términos gráficos. Por ejemplo, Daniel, cuando recuerdan
algunas de las visiones que tuvo Daniel. Él ve una piedra, por ejemplo, aquella gran estatua con cabeza, ¿verdad? De los reinos, representa los reinos, pero ve una piedra no cortada a mano que despedaza la estatua. Ahora no es literal, no hay ninguna piedra que es el reino de Dios que vaya a derribar una estatua. Está enseñando una realidad espiritual. Es una realidad, pero no es literal. El anciano de días está en el trono y uno como hijo de hombre llega y vence la bestia, ¿verdad? Que Daniel también ve. Zacarías tiene pasajes donde Zacarías ve un rollo volando. No recuerdan ese pasaje del rollo volando. Ve 4 carros de juicio. Es decir, este tipo de literatura no es nuevo en la Biblia. Juan toma del mismo Antiguo Testamento este género de literatura, pero ahora sí lo tenemos en grande, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 12, que espero llegar a poder predicar, es uno de mis pasajes favoritos. Presenta a Satanás como un dragón. ¿Qué color? Escarlata, rojo, que busca devorar al hijo varón, que es el nacimiento de Cristo. Es uno de mis sermones favoritos para Navidad, aunque no es muy navideño, pero sí es navideño. Busca devorar al hijo varón, no puede, es librado. Satanás obviamente no es un dragón con cuernos y cola, ¿verdad? Pero Apocalipsis presenta realidades espirituales en formas metafóricas. Entonces es importante, esto no es de leerse literalmente. ¿Cuál es el punto, hermanos, de presentar entonces verdades bíblicas en esta manera? De historias, de acontecimientos, de sellos y trompetas y copas y dragones y rameras, etcétera, etcétera. ¿Qué es el punto? El punto es este y es muy importante. Escuchen bien, joven, escuche bien. Lo que nosotros percibimos con los ojos naturales no es toda la realidad. Y ese es el gran engaño, inclusive de todo el sistema educativo de nuestro tiempo. Creemos lo que se mide, eso, lo que se ve, lo que se palpa es toda la realidad. Y Apocalipsis está para decirnos que lo que vemos y palpamos no solo no es toda la verdad, no es ni lo más verdadero, y mucho menos es lo eterno. Este libro, querido cristiano, es sumamente importante para usted y para mí. Para el universitario que está en manos de profesores materialistas, incrédulos. Suena duro decirlo, pero lo tenemos que decir con base en la Biblia. No sabe lo que está hablando. No sabe lo que está hablando. Si su presupuesto es que todo es materia, que no existe ningún Dios y no existe realidad más allá de lo que se ve, no sabe lo que está hablando. Así de sencillo. Joven, usted necesita saber y necesita saber ver con base en lo que Dios ha revelado. Nosotros tenemos algunos ancianos en nuestra iglesia. Se van perdiendo las antiguas fuerzas, tanto físicas como mentales. Todos los que vamos hacia ese punto lo sentimos. Los que no están en el vigor de la juventud, tal vez usted todavía no sabe porque va aumentando sus fuerzas, pero otros de nosotros que ya vamos en declive, sentimos ese proceso paulatino de debilitamiento y sigue y sigue y sigue sin poder pararlo. Usted y yo también necesitamos saber que lo que vemos, inclusive lo que sentimos corporalmente, no lo es todo. No lo es todo. Todo cristiano, toda iglesia ocupa esta perspectiva, mi hermano.
es sumamente importante porque esta perspectiva es lo más real. Lo que no se percibe con los ojos naturales, hay que ponerle atención. En versículo 1, Jesús dice que esta revelación es sobre las cosas que deben suceder pronto. Son las cosas que deben suceder pronto. Y debemos, a través de este libro, mirar las cosas en su esencia verdadera y no superficialmente externamente. No vamos a predicar hoy sobre las 7 iglesias. Yo creo, sí le voy a dar la tarea, apunte por favor leer 2 y 3, capítulos 2 y 3. No voy a predicar cada iglesia por aparte, hay mucho que ver, pero sí les invito a leer capítulos 2 y 3. Por ejemplo, Esmirna fue una iglesita pobre, se creía pobre, era pobre seguramente, seguro ni templo tenían, se reunían bajo 4 latas, no sé si tenían latas, pero ellos no tenían dinero, ellos luchaban, era una iglesia pobre, pero Jesús llega en capítulo 2 y le dice, se cree pobre, pero eres rica. Jesús dice, los ojos, lo que los hombres, inclusive lo que ustedes se creen, no es la verdad. Ustedes están ricas en obras fieles. ¿Qué es lo que cuenta para Dios, hermano? A los hombres nos importa, nos interesa la riqueza visible. Y este libro nos lleva, hermanos, a apreciar lo que realmente importa. Y dice Jesucristo, ustedes creen que son pobres, el mundo dice que son pobres, las otras iglesias dicen que son pobres, y no es cierto, ustedes son ricos, para mí son ricos. La iglesia de Sardis tenía fama de ser iglesia avivada. Era la iglesia con el equipo de sonido más grande. Era la iglesia que se movía. Programas le sobraban, era dinámica, era la iglesia que tenía fama de viva y dice Jesús, tienes fama de estar viva y estás muerta. Toda la euforia que hacían, para Jesús no contaba nada. Y cuidado, póngale ojo, dice Jesús, le voy a quitar tu candelero. La iglesia de la Odisea era rica. Esa era la iglesia que tenía un templo con piso de mármol, columnas como templo de griego, ¿verdad? No sé, no dice nada de eso, ¿verdad? Estoy diciendo, ellos era una iglesia rica materialmente. Y oiga lo que dice Jesús, esto es en capítulo 3, oiga lo que dice Jesús, no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Y como no es ni frío ni caliente, los vomito de mi boca. Hermanos, lo que los hombres vemos con los ojos físicos, muchas veces no concuerda con la verdadera realidad esencial. Las bestias parecen ganar a la iglesia, la bestia del mar que representa el estado civil impío, la bestia de la tierra que representa la falsa religión engañosa, parecen vencer a los santos. Matan a algunos, pero finalmente son vencidas. En capítulo 13. La Roma gloriosa, el imperio invencible, se presenta en Apocalipsis como una ramera corrupta a punto de perecer. Y de ahí, de la escritura de Apocalipsis a unos pocos siglos, sucedió exactamente lo que Juan profetizó. Hermanos, las cosas no necesariamente son lo que nosotros percibimos con nuestros ojos físicos. Y el libro de Apocalipsis usa símbolos para enseñarnos la verdadera esencia espiritual de las cosas. Porque se pinta
las iglesias como candeleros. Jesús se encuentra en medio de 7 candeleros. ¿Por qué la iglesia es un candelero? Porque debemos ser luz. Eso simboliza la esencia espiritual. No somos luces, ¿verdad? Literales, pero nuestro testimonio cristiano debe ser luz. Las 7 cabezas de la bestia. Tradicionalmente, tradición dice que Roma fue fundada sobre 7 montes. Representa Roma. El lino fino de los santos. ¿Qué podría representar el lino fino? Los santos estaban siendo arrastrados a las arenas romanas, arrastrados por el barro, pisoteados por los carros que pasaban encima, ensangrentados por la muerte de leones y gladiadores contra ellos. Ellos no estaban vestidos nada de lino fino. Pero Dios dice que los ve vestidos de lino fino, la justicia de Jesucristo, que les cubre. Jesús en capítulo 19 es presentado montado en su caballo con una espada que sale de su boca. Sabemos que Jesús no tiene una espada saliendo de su boca. ¿Qué representa? El poder de la palabra de Dios que se cumplirá, y es espada de doble filo y nada le resiste. Estamos introducidos en un mundo de símbolos importantes. Y Apocalipsis toma del Antiguo Testamento, echa mano a los acontecimientos del Antiguo Testamento. Aparece la serpiente, representando a Satanás. Reaparece el árbol de la vida, Elías y Jezabel, plagas, incienso, las 12 tribus, el Cordero, Jerusalén y Babilonia. Entonces, hermanos, es importante que todos lean el Antiguo Testamento antes del próximo domingo, para que tengamos una buena base para comprender Apocalipsis. No vamos a hablar de los números, pero números 7, 10 y 12 o múltiples de 10 se repiten en Apocalipsis. 7 por lo general es lo completo. 7 copas, 7 sellos es el plan completo de Dios de principio a fin. Múltiples de 10 pueden ser cosas buenas o cosas malas, ¿verdad? Y 12, los 12 ancianos, los 12 apóstoles, las 12 puertas, también por lo general son representativos de cosas positivas. Sobre todo, hermano, este es un libro para preparar a la iglesia para la lucha. Versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de Dios. Se fijó en ese versículo, hermanos. ¿Quiénes son los que leen y quiénes son los que oyen? Obviamente, cuando Juan tira el rollo, ¿verdad? O el libro, no todos iban a poder tener su propia copia de la Biblia. Eso era tedioso. Usted sabe la técnica de cómo se reproducían copias de la Biblia en el tiempo de Juan, o aún antes, ¿verdad? Era un lector, ¿verdad? Frente a un grupo de copistas, y ahí estaban con su escritorio, con su pluma, con tinta, ¿verdad? Recuerde que esto es una cuestión no modernizada, ¿verdad? Entonces, un lector lee, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y copiando. Espere, ¿cómo es? Imagínense la cantidad de errores ortográficos, errores de, ¿verdad? O sea, salieron muchos errores y por eso tenemos las diferencias de los manuscritos. Pero Juan manda la copia a Asia Menor. Tenían que hacer por lo menos 7 copias rápidas porque tenían que mandar a las 7 iglesias. Entonces se pusieron las pilas, pum, y copiaron la carta y mandan. Y dice, uno lee ante la iglesia, el que tenía la preciosa copia, se levanta el día domingo y lee. Bienaventurado el que lee. Y los que oyen son los demás, que no tenían su propia copia. Era la iglesia. Y uno leía y el resto oía. ¿Y por qué bienaventurados? Porque serían capacitados de Dios
Bienaventurados el que lee, que oye. Bienaventurado, y dice más adelante, el que venciere, le daré. Ellos iban a ser capacitados. Y sabe, mi hermano, funcionó. Con base en la Biblia y con base en este libro, la iglesia primitiva fue tan capacitada que resistió todas las persecuciones romanas, resistió todo lo que el diablo pudo en contra, y cayó el imperio romano, y hoy la iglesia todavía está en pie y más grande. Funcionó. Fueron bienaventurados los que leyeron y los que oyeron. Este libro no es para un curso de profecía. Todas esas especulaciones, yo no sé si usted ha leído los libros de profecía, todas fallaron. Todas esas profecías han fallado. Lea este libro normal, hermano. Es medio comprensible para cualquiera y con algunas ayudas es totalmente comprensible. Yo no digo que podamos entender todo y uno de los detalles. Hay algunas cosas que tal vez no se nos escapan por la distancia de 2000 años que estamos, ¿verdad? No estamos en el Imperio Romano, pero por encima en general se entiende muy fácil. Va a haber lucha y va a ganar Jesús. Va a haber lucha y va a ganar Jesús. Es un libro serio. Claro que es un libro serio. Habla de juicios. Johann Semler, un liberal teológico alemán a finales de los 1700. Johann Semler entendió suficiente del mensaje de Apocalipsis como para decir esto. Recuerde que es un modernista, un incrédulo, Johann Semler. Dice que es un libro sin gracia, hasta repugnante, porque contradice la verdad evidente del amor universal de Dios para el bien de todos los hombres. Semler entendió que este libro habla de juicios. Lo voy a repetir, a Semler no le gustó. Siendo un modernista, un liberal teológico, dice, es un libro sin gracia, hasta repugnante, porque contradice la verdad evidente para él, evidente del amor universal de Dios para el bien de todos los hombres. Sí, Apocalipsis incluye juicio, es un libro serio, no es un libro vacilón. Es un libro serio que habla de consecuencias eternas. Pero para la iglesia, hermanos, es un libro de gran ánimo que nos conduce a confiar en Cristo. Fíjese en los versículos 5 y 6. Jesucristo se manifiesta como el soberano de los reyes de la tierra. Ningún rey puede hacer lo que Cristo, el soberano, no le deje hacer. Y versículo 8, lea versículo 8 conmigo. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Es que no hay más fuera de Cristo. Si Él es principio y fin, mi hermano, no hay antes ni después. Dice el Señor, el que es y era y ha de venir, el Pantocrator. ¿Tu versión no dice Pantocrator? ¿Qué es lo que dice? El Todopoderoso. El término es importante, hermano. La Septuaginta traduce Jehová Todopoderoso, en hebreo lo interpreta con Pantocrator. Aquí Jesús se revela como Jehová de los ejércitos del Antiguo Testamento. El Pantocrator, recuerde ese término. Los césares se atribuyen el término, el oficio de Todopoderoso. Dice Jesús, yo soy el Pantocrator, no ellos. Y Juan revela el alfa y omega, el principio y el fin, el que era, que es y que ha de venir, el Pantocrator. Y esto nos llama a gran ánimo, sí, en medio de lucha. Nos llama a la lucha y a la perseverancia con una recompensa. Yo quiero que tome su Biblia,
y que usted vea conmigo cuántas veces dice Jesús a las iglesias al que venciere. Para vencer, hermanos, requiere lucha. Para vencer no es sentarse en el sillón y esperar que venga la victoria. Vea 2:7 al Éfeso. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Capítulo 2, versículo 11, a la iglesia en Esmirna. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. 2:17, a la iglesia en Pérgamo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. A la iglesia de Tiatira, 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Capítulo 3:5, a Sardis. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. 3:12, a la iglesia de Filadelfia. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y 3:21, a la iglesia de la Odisea. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo diga a las iglesias. Hermanos, este es un libro que nos insta a vencer, nos insta a la lucha, a la perseverancia, al temple, con una promesa de recompensa. Aquí tenemos la dinámica de la vida cristiana. Usted y yo, querido hermano, somos llamados a la lucha. Somos llamados, sí, a sufrir. Somos llamados a dar el todo en la batalla. En la batalla contra nuestro propio pecado y contra los enemigos del Señor en el mundo. Pero ¿cuál es nuestra confianza? ¿Cuál es nuestra esperanza, hermanos? ¿Cómo vamos siquiera a pensar en esa lucha? La confianza, hermanos, es que no luchamos con nuestras propias fuerzas, sino en el poder del Alfa y Omega, en el poder del soberano Señor, en el poder del Pantocrator. Quiero concluir con 3 pensamientos. Primero, celebramos Semana Santa a partir del próximo domingo, cuando se consuma la obra terrenal de Jesucristo, su muerte y su resurrección. Es totalmente apropiado, hermano, que nosotros celebremos. Yo espero que el afán suyo, que el deseo suyo sea de que nosotros juntos como iglesia confesemos a nuestro Dios, adoremos a nuestro Dios, honremos a nuestro Dios con todo nuestro ser por la victoria que Jesucristo ha ganado mediante su muerte y resurrección. Segundo, nuestros tiempos no son ni parecidas a los tiempos romanos con las persecuciones que sufrió la iglesia primitiva. No nos hagamos los mártires. Sin embargo, hay corrientes que hasta más sutiles, porque como tenemos libertad de culto, etcétera, entonces nos hacemos los desentendidos muchas veces de lo que pasa.
No podemos hacer eso, hermano. Hay corrientes que aprietan y que van hacia aplastar la fe cristiana y el testimonio público. Entonces, hermanos, nosotros vamos a estar preparados. Nosotros los cristianos, con base en la palabra de Dios y con base en este libro, vamos a estar preparados. Necesitamos estar preparados. Tengamos la confianza de que la palabra de Dios nos prepara. En tercer lugar, relacionado con esto, hermano, todo ejército entrena antes de lanzarse a la batalla. Un soldado no entrenado más bien es un peligro. Un soldado que no sabe cargar su arma mata a alguien de los compañeros. Un soldado que no entiende las órdenes ni tiene la disciplina del régimen es un peligro. Descompensa a los demás, desvía y atrasa y se vuelve una carga y un problema en lugar de algo positivo. Así es con nosotros, hermanos. Padres, ¿están ceñidos con preparar a sus hijos para que ellos no sean un peligro el día de mañana, sino un soldado eficaz? Conozco padres cristianos, vagabundos, porque la palabra de Dios está repleta de principio a fin de la responsabilidad que Dios impone sobre los padres de preparar hijos para que sean ciudadanos del reino de Dios, capaces, maduros, calificados. Empieza en el hogar. Y nosotros como cristianos, aplica para padres, no solamente el conocimiento bíblico, el servicio cristiano. Hemos hablado de la hospitalidad. ¿Dónde van a aprender los cristianos a ser hospitalarios? En la casa. Mamá, papá. ¿De qué manera está entrenando a su futuro soldado, hijo, hija, a ser hospitalario, a ser servicial, a ser abierto y amable? ¿De qué manera? Le pregunto. La pregunta es sincera y muy concreta. ¿De qué manera lo está haciendo? No se me queden callados. Dios nos llama al capacitarnos porque nos prepara con su palabra para la tarea que nosotros, como iglesia, hermanos, debemos ensayar para la batalla. ¿Qué se necesita en la batalla espiritual para una iglesia? Necesitamos amor que cubre multitud de pecados entre nosotros. Necesitamos amor aún para los enemigos, porque es una de las armas que Dios usa. Así que vayamos ensayando, hermanos. Amor aún por los enemigos. Ya vimos en la carta de Pedro que se trata de lo mismo, pero no de forma simbólica, sino de forma muy concreta. La hospitalidad y el servicio cristiano son las armas que la iglesia necesita afilar. Y en todo momento vamos a recordar, y con esto concluimos, nuestra motivación. Porque Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, quien es el alfa y omega, el principio y el fin, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Oremos. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Dios Trino, Padre, Espíritu Santo, Padre, Hijo. Porque tú has revelado las cosas que han de suceder, no los has ocultado de nosotros. Nos has revelado lo verdadero, la verdadera esencia de las cosas. Y nos has hecho un llamado a que nosotros nos preparemos con base en este conocimiento. Oh Dios, no permitas, por favor, que esta iglesia se recueste en el confort que tú nos has permitido en Costa Rica, sin persecuciones, una medida de prosperidad. No permitas que esta congregación, oh Dios, se recueste en un sillón simplemente
esperando que las cosas sucedan. Tú nos has hecho un llamado. Bienaventurado el que lee, el que oye, y que ponga por obra las cosas escritas en este libro. Ayúdanos, Señor. Quita de nosotros la letargia, la pereza, y pedimos, oh Dios, que tú permitas que nosotros, como iglesia fiel, Señor, pues nos preparemos y que te sirvamos. Es en el nombre de Jesús que hemos orado. Amén y amén.